Él es bueno. Entramos en la palabra. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por tu pastor Irán, Padre amado, para que tú, Padre, Señor, traigas palabra de lo alto, Señor, a través de tu siervo, Señor. Tú eres el amigo fiel, Padre amado. Clamamos por tu siervo en este momento, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre celestial. Tú eres grande y poderoso, Señor amado. Ay, mi Dios, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú pongas carbón encendido, Señor, en tu Hijo, Padre amado. Que tú, Padre celestial, Señor, pongas ese carbón en sus labios, Señor. Padre, que mengue toda carne, Padre santo. Que tú, Padre amado, Señor, tengas misericordia, Padre, y que tú, Padre, traigas palabra de lo alto a tu pueblo, Señor. Mira que tu palabra, Padre, sea siempre de edificación, Señor, de exhortación, Padre amado, y de consuelo, Padre celestial. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Usa este varón, Padre amado, y que tu pueblo, Señor, reciba la palabra, Señor, en el Espíritu, Padre santo. Ayuda a tu pueblo, sustenta a tu pueblo en la mano y en la diestra de tu justicia, Señor amado. Bendito seas hoy y siempre, y el que vive es Cristo. Y a tu nombre, gloria a Dios santo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Un saludo a todos los hermanos en las naciones, les amamos mucho. Y aquí estamos nuevamente con otro miércoles de enseñanza. Gloria al Señor para siempre. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios, santo su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Padre, dispongo espíritu, alma y cuerpo en estos momentos, Señor. Cancela toda palabra de la carne, Señor. Solo que hable tu Espíritu Santo a través de mis labios. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema que el Señor me dio hace como 2 semanas, que me había dado este tema para la próxima enseñanza o para el próximo ayuno, porque sirve para ambas cosas. Dios es bueno, siempre nos sometemos a la guía del Espíritu Santo. Confiamos en que Dios pone en cada líder a quién poner, cuándo ponerlo. Creemos que Dios trabaja a través del liderazgo y usa a cada siervo que pone para guiar a su iglesia. Pero siempre tenemos que hacer, por supuesto, lo que el Espíritu Santo diga. El tema que el Señor me dio fue la vida cristiana sin caídas. Digan conmigo, la vida cristiana, sin caídas. Ahora bien, este tema quizás dure 2 partes o 3 partes. Tengo muchísima palabra y indudablemente no vamos a poder completarla esta noche, pero vamos a ver lo que el Espíritu Santo diga. El Espíritu Santo me va a guiar, no tengo duda en esto. Él me dio el tema y Él va a poner palabra en mi boca para que el pueblo sea edificado, exhortado y consolado. Ahora, hay varias preguntas que vamos a tratar en estos temas de enseñanza. Primera pregunta: ¿puede un cristiano vivir sin caídas? Segunda pregunta: ¿puede un cristiano justo caer? Tercera pregunta: ¿cómo evitamos las caídas? Y cuarta pregunta: ¿por qué los cristianos caemos? Esas son las 4 preguntas que vamos a estar tratando en estos 2, 3 o 4 temas, lo que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Puede un cristiano vivir sin caídas? ¿Puede un cristiano caer? ¿Cómo evitamos las caídas? ¿Y por qué los cristianos caemos? Bien, en la Biblia vemos en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 24, que dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cómo nos puede guardar Dios? Sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Otra versión dice, de Judas 1, versículo 24, dice otra versión: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Entonces, ¿puede un cristiano vivir sin caídas? Digan conmigo, sí. La Biblia dice que sí podemos vivir sin caídas. Ahora bien, ¿podemos vivir sin caídas aparte de Cristo Jesús? ¿Podemos vivir sin caídas descuidando la oración, el ayuno, los clamores? No. ¿Podemos nosotros guardarnos nosotros mismos en nuestra totalidad, en nuestra autosuficiencia? Sabemos que no. Claramente, el único que nos puede guardar a nosotros es el Señor, a través de su Espíritu Santo. Dice el versículo 24: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Entonces Dios nos puede guardar a través de su Espíritu Santo sin caída. Dice otra versión del versículo 24 y 25 del libro de Judas, capítulo 1. Dice lo siguiente: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder, la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y para siempre. Amén. Es así como vemos en la carta de Judas, que Dios nos puede guardar sin caídas. Ahora, ¿puede un cristiano caer? Mientras haya carne, somos pecadores. No quiere decir que ahora un cristiano puede vivir toda su vida sin cometer errores. No es lo que yo estoy diciendo. Esto quiere decir que ahora tenemos que dejarle todo en las manos de Dios y nosotros andar con nuestras imprudencias, andar en nuestras concupiscencias, andar haciendo cosas que nos pueden hacer caer y decir: no, Señor, yo voy a entrar en tentación yo mismo, yo voy a ser seducido por la tentación yo mismo, porque tú me vas a cuidar que yo no caiga. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que la Biblia enseña es, en toda la Biblia, que nosotros podemos hacer lo que es natural y Dios hace lo que es divino. Así que nosotros tenemos que disponer de nuestra parte el evitar las caídas. Dios nos va guardando, nos va advirtiendo, nos va enseñando, nos va hablando a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de la palabra, para que no caigamos. Eso es lo que dice el Señor, que Él es capaz de guardarnos sin caída, pero siempre y cuando nosotros dispongamos en nuestro corazón que no queremos caer. Yo recibí una palabra hace como 10 años atrás, donde yo veía que los predicadores caían en adulterio, caían en fornicación, pastores que caían en borracheras, que caían en todos estos pecados. Y de verdad que me entristecía. Yo decía: Señor, yo nunca quiero caer. Yo nunca quiero caer, Señor. Me puse en ayuno, fui a una vigilia. El Espíritu Santo tomó a una hermana y vino donde estaba yo, me señaló y me dijo con los ojos cerrados:
yo soy Jehová y tengo una palabra para ti, varón. Tú nunca vas a caer. Entonces, es una promesa que Dios me dio a mí. Porque el anhelo que yo siempre he tenido en mi corazón es que no vaya a caer en estos pecados de muerte. ¿Eso quiere decir que no somos pecadores? No. Pero podemos evitar caer en pecados de muerte como es la fornicación, el adulterio, vivir una vida robando, mintiendo, haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Claro que sí podemos. Porque la Biblia lo dice, que Él nos puede guardar sin caídas. ¿Por qué Dios me dio esa palabra? Porque Él vio en mi corazón que mi anhelo era no caer. Pero ¿qué hace Dios para ayudarnos que no caigamos? Bueno, Dios dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que somos pecadores. Una cosa es pecar por negligencia, pecar por descuido, pecar porque hemos sido negligentes en la oración, hemos sido negligentes en ir al templo de Dios para arrodillarnos, para pedirle a Dios que nos cuide, nos guarde de caídas. Otra cosa es pecar, otra cosa es caer deliberadamente. He escuchado a personas que dicen: pero en la Biblia Abraham cayó, mintió, y David cayó. Sí, hombres y mujeres cayeron y Dios los volvió a levantar. Pero eso ahora nos justifica a nosotros que vamos a pecar deliberadamente, porque sabemos que Dios es nuestro abogado, que Dios nos va a perdonar. Sí, eso es parte, ¿verdad? Que vamos a pecar, muchos van a caer y Dios los levanta. Pero no debemos de pecar deliberadamente. No debemos pensar: voy a entrar en conversaciones con personas que no debo para caer en tentación, para yo caer. Voy a ser negligente, voy a dejar de ir a la iglesia porque Dios me va a guardar en mi casa sin caída. No. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya lo sabemos. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero ahora bien, la Biblia dice también que aunque hayan caídas, Dios nos promete que Él nos levantará. Dice Proverbios 24, versículo 16: porque 7 veces cae el justo. ¿Cuántas veces puede caer el justo? 7 veces. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Así que el justo puede caer, pero el justo tiene la esperanza que tiene el Espíritu Santo, que tiene al Dios dentro de él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Caemos y nos levantamos porque Dios nos levanta con su amor, con su misericordia. Pero el justo que no tiene a Dios, ¿qué esperanza tiene? El impío que vive sin Dios no tiene esperanza. Hasta que no se arrepienta, hasta que no se vuelva a Dios de corazón, hasta que no clame a Cristo para que su alma sea salva, el impío sigue en sus caminos y se pierde eternamente. Pero el justo 7 veces cae y se vuelve a levantar. Esto no quiere decir que es exactamente 7. Esto es una analogía, esto es un ejemplo. El justo puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 veces y Dios lo levanta. Pero siempre habrán consecuencias. Aunque tengamos a Cristo, aunque ya Cristo nos justificó, pagó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados del futuro, eso no quiere decir que con cada caída no habrá una ramificación adversa y prolongada en nuestras vidas. La van a ver en cada caída. Hay una consecuencia.
En cada caída puede entrar una maldición a nuestras vidas. Depende qué caída fue. En cada caída están nuestros hijos que nos ven, nuestra esposa que es herida, nuestro esposo que es herido, nuestros familiares que son heridos. En cada caída hay una consecuencia. ¿Dónde hay una grave tragedia? Entonces sabemos que las caídas suceden. Sabemos también que podemos prevenirlas. Ya sabemos que el justo cae 7 veces y Dios lo levanta 7 veces. Pero donde hay una grave tragedia es que nosotros hagamos tropezar a otro cristiano, que nosotros hagamos tropezar a otro ser humano. Ahí sí está grave la cosa. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan caídas, mas ay de aquel por quien vienen. En otras palabras, es imposible vivir sin caídas. Es imposible siempre hacer el bien y nunca fallar. Pero Dios nos levanta. Pero lo que es bien grave es: ay de aquel que hace tropezar a otro. Dice Jesús, versículo 2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Aquí está hablando de todo el pueblo de Dios que es creyente, que cree en Cristo Jesús. Él nos llama niños, somos como niños. Hasta incluso para entrar al reino de los cielos, Jesucristo dice: si no se vuelven como estos niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que ser niños en nuestra maldad, volvernos como niños en nuestra maldad. Pero volvernos adultos en cuanto a la madurez, porque no podemos quedarnos como niños, pero sí tenemos que ser esos niños acabados de nacer, que no tienen maldad, esos niños que son engañados fácilmente. Así, mira cómo el Señor escogió tipificar al pueblo de Cristo, a la iglesia, como ovejas, porque las ovejas son indefensas. Las ovejas son fáciles de guiar, se guían fácilmente, son un poco ciegas. Así quiere Dios que nosotros andemos como esas ovejitas que aprendemos a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y si somos esas ovejas que aprendemos a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, jamás el Espíritu Santo nos va a llevar a que caigamos. Igual que el buen pastor cuida por sus ovejas, cuando hay barrancos, cuando hay alturas donde las ovejas se aproximan a ese precipicio, y viene el pastor con el bastón y ala a la oveja por la pata y la desvía, le dice cuidado, y la guía hacia el rebaño para que no caiga por ese precipicio. Así hace Dios con nosotros cuando nos dejamos guiar como esas ovejitas. Cuando Él ve que vamos a caer en peligro, Él nos advierte en sueños, visiones, a través de su palabra: cuidado, cuidado, ovejita mía, cuidado, pequeñito mío, que vas a caer. Lo que nosotros tenemos que aprender es a ser sensibles y tener cuidado que no hagamos tropezar a nadie. Otra versión dice que hay de aquel que hace que los hijos desobedezcan a Dios. Eso es hacer tropezar, eso es hacer caer al pueblo de Dios. Cuando
nos obligan a hacer cosas de hombre y desobedecer a Dios. Eso es hacer caer a las ovejas. Por eso que siempre tenemos como guías, como pastores, cuando lideramos al rebaño, tenemos que estar seguros que nosotros guiemos al pueblo de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo diga, no a lo que nosotros pongamos como dogmas, no a lo que nosotros pongamos como tradición. No, las dogmas y las tradiciones, y como hemos hecho las cosas siempre, así las vamos a continuar haciendo. No importa el daño que cause, no importa las divisiones que causen. Eso es hacer tropezar a las ovejas. La enseñanza bíblica, la doctrina bíblica, tiene que estar por encima siempre de lo que nosotros pensemos. De lo que nosotros pensemos que es un dogma, que es una tradición. La enseñanza bíblica tiene que estar por encima. La guía del Espíritu Santo tiene que estar por encima de todo lo que digan los hombres. Porque nosotros guiamos al pueblo con lo que diga la Biblia. Y si alguno no quiere obedecer, se lo encomendamos al Señor. Yo les enseño a ustedes, mira, la Biblia dice tal cosa, el Espíritu Santo dijo tal cosa. Si tú no quieres obedecer, Padre, encomiendo aquí esta ovejita, la encomiendo en tus manos. Pero si es dogma de hombre, si es tradición de hombre, si es enseñanza de hombre, si es capricho de hombre, no tenemos que obedecer. La Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces te vas a volver enemigos de los hombres por enseñar la palabra de Dios. Pablo le decía a los Gálatas, me he vuelto tu enemigo por decirles la verdad. Por decirles que a ustedes, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora quieren terminar en su carne. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó, ovejitas? ¿Quién los engañó? Que nosotros le dijimos, ¿quién los hizo caer a ustedes, ovejitas? ¿Quién los hizo caer? Pueblo de Gálatas. Nosotros les enseñamos que el Espíritu Santo se recibe por fe, no por guardar la ley. ¿Quién los extravió? ¿Quién los hizo caer? Gálatas insensatos, Gálatas necios, le decía Pablo. Los Gálatas al principio lo amaban, después comenzaron a despreciarlo. Le decía, pero Gálatas, ¿qué pasó? Me he vuelto sus enemigos por haberles hablado la verdad bíblica. Entonces tenemos que tener cuidado que hagamos tropezar al pueblo de Dios con cosas antibíblicas, por caprichos. Tenemos que buscar ser humildes cada día, aprender a ser sensibles. Espíritu Santo, ¿qué tú le hablas a toda la iglesia? Y decir, yo obedezco. Espíritu Santo, tú lo dijiste, yo obedezco, no tengo preguntas. Ahora bien, dijimos que para que Dios pueda guardarnos a nosotros sin caídas, nosotros primero tenemos que hacer ¿qué? Digan conmigo, para yo vivir sin caídas. Para yo vivir sin caídas. Primero, yo tengo que hacer lo que es natural. Y después, Dios hace lo que es divino. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ayuno, oración, vigilia, congregarnos en el templo. Los clamores de madrugada. Mira cuántos hermanos en estos clamores de madrugada, 7 días a la semana. Las naciones siendo bendecidas. No solo la iglesia de Jehová mi guerrero. Tenemos hermanos, hermanas de diferentes naciones que están siendo bendecidos por estos clamores de madrugada. Están siendo bendecidos por estos hermanos, estas hermanas que se están poniendo a la brecha. Estos hermanos y estas hermanas que se están disponiendo, que
que se están esforzando para decir: heme aquí, Señor, ponme en el cronograma, porque yo quiero orar por las naciones, yo quiero orar por los líderes, yo quiero orar por los pastores, yo quiero orar por toda tu iglesia, Cristo. Yo quiero interceder por toda la iglesia de Jehová mi guerrero. Quiero interceder por toda la iglesia en las naciones. Quiero ser un canal de bendición. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora dejamos de hacer lo que es natural? ¿Qué es natural? No dejar las oraciones de madrugada. Eso es hacer lo que es natural. Eso depende de nosotros. No dejar de hacer lo que es natural. Padre, yo no voy a descuidar las oraciones de madrugada. Padre, en este avivamiento habrá oración de madrugada perpetuamente, para siempre, hasta que tú nos lleves a toda tu iglesia para el cielo. Vamos a continuar estas oraciones de madrugada. Eso es natural. Eso nos guarda a nosotros sin caída. Eso ayuda a guardar a los hermanos en las naciones sin caídas. Ayudan a guardarnos de la desesperanza. Muchos hermanos están entrando a las oraciones. Nosotros nos comunicamos con ellos, hermanos y hermanas que dicen: pastor, a veces yo tengo personas que no tengo con quién hablar, me siento solo, me siento sola, no tengo a nadie con quien hablar. Y estas oraciones de madrugada han sido de gran bendición, porque puedo relacionarme con mis hermanos de las naciones, puedo tener intimidad a través de las redes sociales con los hermanos y hermanas de otras naciones. Ahora nos conocemos nuestros hermanos de Chile, conocemos nuestras hermanas de Argentina, conocemos los hermanos de México, los hermanos de los Estados Unidos, los hermanos de Venezuela, las hermanas de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, los hermanos de Argentina. Nos estamos conociendo todos en estos clamores de madrugada. Entonces, ¿cómo podemos hacer caer al pueblo de Dios? Diciendo que no se hagan más estas oraciones de madrugada cuando los templos se abran. Eso es hacer piedra de tropiezo a la iglesia. Porque cuando nosotros dejemos de orar y clamar por la madrugada, el diablo va a entrar. La gente va a decir: bueno, ya no hay clamor de madrugada, entonces me voy a quedar durmiendo. Van a buscar hacer otras cosas. El único que se opone a la oración de madrugada, el único que quiere cerrar estas oraciones de madrugada, es el mismo diablo. Digan conmigo: Dios lo reprenda. Dios no quiere que se cierren estas oraciones. No importa cuántas iglesias abran, tenemos que tener intercesión 7 días a la semana. Esto fue una bendición que nuestra hermana Sara, antes de ascender al cielo, nos dejó. Nuestra hermana ministra que se goza en la presencia del Señor, ella fue la que Dios usó primero para abrir, para comenzar estas oraciones de madrugada. Ella fue un canal de bendición para todos nosotros cuando estaba aquí con nosotros. Nosotros tenemos que honrar eso. Darle gracias a Dios que nos dejó algo que podemos seguir haciendo perpetuamente. Jehová mi guerrero. Esta oración de madrugada. Según vayan creciendo los hermanos, se vayan incrementando los números de seguidores en el avivamiento, tenemos que tener más oración, más intercesión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros queremos vivir sin caídas, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de hacer vigilias, no podemos dejar de hacer ayunos. Qué gran bendición estos ayunos de los martes, estos ayunos que hacemos unánimemente en la unidad del cuerpo de Cristo, de pastores, de ministros, de instrumentos, de promesas, los sábados.
donde los pastores, donde los ministros estamos compartiendo estos ayunos, estamos trayendo palabra de lo alto. ¿Cómo podemos dejar de hacer eso? Jamás podemos dejar la intercesión. Según vaya creciendo la iglesia, van a haber hermanos que van a disponerse. Dios no obliga a nadie, pero le agrada a Dios que nosotros continuemos con la intercesión 7 días, o eso desagrada a Dios. ¿Dónde existe la posibilidad más grande que caigamos? Continuando el clamor, los ayunos de los martes, el clamor de madrugada, los ayunos de los sábados, o que lo descuidemos. ¿Cuándo es la posibilidad en que podemos caer? Cuando lo descuidamos. La Biblia dice que todo lo que hagamos, comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Señor, vamos a hacer estos clamores de madrugada para siempre, Padre, porque este avivamiento necesita más clamor. Este avivamiento necesita intercesión, no solo 1 hora, hora y media todos los días, sino 24 horas al día. Un avivamiento como está creciendo este avivamiento en las naciones necesita intercesión 24 horas al día. Llegará el día en que Jehová mi guerrero va a ser conocido en todas las naciones a un nivel como jamás se ha visto. Vamos a tener tantos hermanos y tantas hermanas, tantos ministros, tantos pastores, que vamos a tener que hacer un cronograma para poner a una persona a orar 15 minutos al día, otra persona 15 minutos al día, otra persona 1 hora, otra persona 40 minutos, otra persona 2 horas. Que va a haber la posibilidad y va a haber la mano de obra para tener intercesión 24 horas al día. ¿Qué diablo se puede meter en un avivamiento, en una iglesia donde hay intercesión 24 horas al día? ¿Cuándo es que se mete el diablo? Cuando dejamos la intercesión. Así, mis hermanos, pastores de las naciones que me están escuchando, no descuidemos estos clamores de madrugada, mis hermanos. Porque el único que quiere cerrar esto es el mismo diablo. Veamos por qué vienen las caídas. Vamos a ver algunos ejemplos por qué vienen las caídas. Ya hemos mencionado algunos. Hemos mencionado ya que podemos caer si nos descuidamos en oración, ayuno, en la lectura de la palabra, en nuestras imprudencias. Veamos un ejemplo cómo fue que el rey David cayó. ¿Cómo cayó el rey David con Betsabé? ¿Cómo cayó? Eso cayó de repente. Eso fue una caída de repente. No, eso fue por una imprudencia, por un descuido. La segunda carta de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era el rey David? Un rey. ¿Dónde estaba supuesto estar el rey David? En la guerra. Aconteció que era el tiempo donde salen los reyes a la guerra. ¿Qué hizo el rey David? Dice: pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿qué tiempo era? Tiempo para que ¿quién fueran a la guerra? Los reyes. ¿Dónde estaba supuesto estar el rey David? En la guerra. ¿Y qué hizo el rey David? Se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa, se quedó en su palacio. ¿Dónde comenzó la caída? ¿Dónde comenzó la mala decisión? En no ir a la guerra, en quedarse en casa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer?
llega el tiempo del culto, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, tiempo del culto, nosotros no debemos de quedarnos en casa. Eso es lo que el enemigo quiere. Era tiempo de guerra, David se quedó en la casa. Muchos cristianos es tiempo para la hora para reunirnos en la iglesia, es tiempo para el ayuno, es tiempo para la intercesión, nos quedamos acostados, es tiempo de guerra espiritual por la madrugada, nos quedamos durmiendo, es tiempo para hacer vigilia en el templo y no queremos ir porque demora mucho. Ese es el tiempo de guerra del cristiano. Pero ¿cómo nosotros podemos evitar caer? Yendo al templo, no descuidando congregarnos unos con otros, donde hay intercesión, donde estamos orando unos por los otros. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Entonces era tiempo de guerra, David se quedó en la casa. Dice el versículo 2 de la segunda carta de Samuel, capítulo 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. ¿Qué estaba haciendo David? Durmiendo por la tarde. Aleluya. Estaba tomando su siesta. Entonces, no fue a la guerra en tiempo de guerra. Se quedó en su casa. Y dice que sucedió un día que al caer la tarde se levantó de su cama, se levantó de su lecho y dice que comenzó a pasearse sobre el terrado, sobre la terraza de la casa real. ¿Qué comenzó a hacer David? David comenzó a divagar. ¿Qué sucede cuando es tiempo de guerra espiritual y nosotros nos quedamos durmiendo y no vamos al templo? Nos quedamos en la casa y comenzamos a divagar. Nos quedamos en la cama, comenzamos a meditar cosas maldades. Comenzamos a ver cosas en el teléfono que no nos conviene. Comenzamos a divagar. Leo la Biblia, no la leo, tengo sueño. Comenzamos a divagar, comenzamos a pasearnos en nuestra casa, porque todos los hermanos están en el templo, pero nosotros estamos en la casa, porque decidimos no ir al templo. Entonces comenzamos a divagar. ¿Y qué sucede? Que el enemigo nos va a dardear para hacernos caer. Te quedaste en casa. ¿Tú te acuerdas cuando tú veías las cosas que no veías en la computadora? Mira, la computadora está ahí. Come. Ponte a comer. Mira, la nevera está llena. Ponte a comer. Sabiendo que tienes colesterol alto, que tienes el azúcar alta, que tienes problemas del corazón, que tienes problemas con la glotonería. Quédate en la casa, quédate ahí comiendo. Mira cosas en el teléfono, pon la computadora, ponte a ver revistas. Entonces, cuando se está divagando, es ahí donde comienza el gran peligro. Porque las caídas no caen de repente. Las caídas vienen poco a poco. El enemigo va maquinando cómo hacernos caer, hasta que caemos si nos descuidamos. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza, sobre el terrado de la casa real. Y observó desde el terrado, desde su terraza, desde su balcón, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, ¿por dónde es que entra el pecado? ¿Por dónde comienzan las maquinaciones del ser humano? Entra por los ojos.
comenzamos a meditar en esas maldades. ¡Wow! ¡Qué mujer tan hermosa! ¡Oh, qué varón tan hermoso! Voy a enviarle un texto. Mira, qué hermosa esa mujer. Eso es lo que dijo David. Qué hermosa esa mujer. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo David? Tiempo de guerra, estaba en la casa. Estaba acostado. Comenzó a divagar, a caminar por el lugar, hasta que vio a una mujer en un balcón que se estaba bañando. Así que la vio desnuda. Por su vista, empezó a meditar. ¿Qué hago ahora? Qué hermosa esa mujer. Voy a llamarla. Voy a llamarla. Nadie me está viendo. Tiempo de guerra. Yo estoy en mi casa. Yo estoy solo. Dice que David mandó a buscar a esa mujer. Cogió cabida en su mente. Empezó a coger raíces en su corazón. ¿David podía evitar esa caída? Sí. ¿Cómo? Yéndose a la guerra. ¿Cómo podía evitar la caída? Aunque se haya quedado en casa, cuando vio que había una mujer bañándose que estaba desnuda, lo que tenía que hacer era cerrar su vista y desviar su cabeza. Pero él le dio cabida a la tentación. Muchas veces las tentaciones no se pueden evitar porque están delante de nosotros. En el caso del rey David, esa tentación estaba delante de él, no la pudo evitar. Él simplemente miró por su ventana, que tenía todo el derecho para mirar por su ventana, y la tentación estaba ahí. Vamos a ser atraídos. Vamos a ser tentados directamente o indirectamente. Pero está en nuestra disposición. Si le damos cabida a nuestra mente y le damos cabida a que coja raíz en nuestro corazón. Porque ahí es donde viene la caída. Porque David miró, pensó y actuó. Porque si David no hubiese actuado, él no hubiese caído en ese pecado de muerte que trajo tantas consecuencias a su descendencia. Dice que David la vio que era muy hermosa. Y entonces cuando nosotros nos quedamos en nuestra casa, comenzamos a ver cosas en los celulares, comenzamos a textear personas, hermanos y hermanas de la iglesia que son hermosos, que son hermosas, sabiendo que están casados, que están casadas. Y si esas conversaciones no se paran inmediatamente, caemos. Le puede suceder lo que le sucedió al rey David. Dice el versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces, ¿qué hizo David? Vio, meditó, cogió raíz en su corazón. ¿De dónde es que salen los adulterios, las fornicaciones, toda maldad? Del corazón. Y cuando sale del corazón, concibe el pecado. Así que David no evitó la caída. David fue seducido y él permitió. Porque él simplemente tenía que voltear la cabeza, ponerse a orar, ponerse a ayunar. Podía también cerrar su ventana, dejar de mirarla, pero él permitió que eso cogiera su corazón. Mandó a llamarla, le trajeron a la mujer que le pertenecía a otro varón. Dice el versículo 4: y envió David sus mensajeros y la tomó. David cayó en la seducción. No es culpa de Dios, es culpa de Dios que David hubiese caído.
¿Por qué David cayó? ¿Por culpa de quién? De él mismo. Porque Dios no tienta a nadie. Ahora nosotros podemos poner esto en una perspectiva de jóvenes. Los jóvenes, ¿qué están haciendo cuando llegan de la escuela? ¿Qué están mirando en sus celulares? ¿Qué están mirando en su computadora cuando se encierran en los cuartos, en los dormitorios? ¿Qué están mirando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se quedan haciendo los jóvenes cuando no quieren ir a la iglesia y se quedan trancados en la casa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los jóvenes con los celulares? ¿Con quién se están texteando? ¿Con quién están hablando? ¿Estarán siendo seducidos en el lesbianismo, en la homosexualidad, en el alcoholismo, en la droga? Por eso que tenemos que estar velando y orando para no caer. ¿Qué tenemos que estar haciendo con nuestros jóvenes? Orando y velando con ellos, amonestándolos, enseñándoles la palabra de Dios, explicándoles que sí se puede vivir sin caídas. ¿Cómo un joven puede vivir sin caídas? Guardando los mandamientos, temiendo a Dios. Yo conozco jóvenes que temen a Dios. ¿Son perfectos? No, porque no hay perfección. Nadie es perfecto. ¿Estamos en camino a la perfección? Sí. El no ser perfecto es una excusa, es una justificación para caer. No. ¿Van a haber caídas? Sí. Eclesiastés 7:20 lo dice. Es imposible que el hombre viva toda su vida haciendo siempre lo correcto y que nunca caiga. Dice que es imposible. Pero nosotros sí podemos evitar las caídas, haciendo lo que es natural. Y Dios hace lo que es divino. No dejándonos nosotros mismos ser seducidos. Dice en el versículo 4 de la segunda carta de Samuel, capítulo 11: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Llegó la mujer a la casa, David estaba solo y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces David cayó en un pecado de muerte, en un pecado trágico, en un pecado tan grande como es el pecado de adulterio, que ha destruido a tantas familias. El pecado de adulterio, de promiscuidad, que ha destruido tantos familiares. Hombres que no pueden estar quietos con una sola mujer, no les basta su esposa. Quieren estar con otras mujeres en la calle. Aún mujeres que son seducidas por su propia vista, se descuidan, comienzan a meditar, a enviar mensajes. Hacen una cita con el pastor, hacen una cita con un hermano de la iglesia que está casado y caen por su propia concupiscencia. Porque esa tentación no viene de Dios. Él no puede ser tentado ni por el mal. Él no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir sin caídas? Andando prudentemente. Así que David cayó en adulterio. Ahora, después que David fue confrontado, aquí vienen las consecuencias. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia a Dios, las consecuencias, las ramificaciones adversas y prolongadas en el ser humano por no guardar los mandamientos. El cual uno de ellos es: no cometerás adulterio. ¿Y qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre,
eso también cegará. Así que David no se escapó. David, por ser el rey de Israel, él tuvo que pagar toda esta carnalidad por generaciones. Llegó el profeta, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 12. Llega el profeta Samuel y le dice: David, así dice Jehová. Ay, 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 cuando Dios envía un profeta, el 99% es algo que no queremos escuchar. Por eso que los profetas modernos de hoy en día, que Dios tenga misericordia, que lisonjean los oídos. Tú quieres casa, es tuya, decláralo, decrétalo y es tuya la casa. Palabra diabólica, palabra adulterada. Y al que el profeta le está profetizando tal cosa, es una hermana, un hermano que vive impíamente, que está cometiendo adulterio, que está fornicando con su novio, y viene el profeta de la prosperidad, profeta falso, y le dice: Dios, así te dice el Señor, te voy a casa, carro, beca, te voy a dar de todo. Y Dios dice: ay de ti, profeta, cuando vayas delante de mí, te voy a decir: apártate de mí, que nunca te conocí. Pero ese no fue el caso aquí con el profeta Samuel. Aquí vemos profetas reales, profetas que no venden la palabra de Dios por un plato de lentejas, profetas que jamás venden la palabra de Dios para quedar bien con el rey. Aquí Samuel no cayó, no habló, no profetizó para quedar bien con el rey. No, el profeta no puede quedar bien con nadie. El profeta tiene que profetizar lo que el Espíritu Santo quiera decir. Dice la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 12. Pero ahora, así dice el Señor, David, así dice Jehová, David. Pero ahora, por haberte burlado de mí, te dice el Señor, por haberte burlado de Dios y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? Muertes violentas, cosecha de adversidades, cosechas de adversidades negativas, prolongadas, que van a causar de generación en generación que nuestros hijos caigan en pecado de adulterio, que nuestros hijos sean fornicarios también, que nuestros hijos violen a otras mujeres también. Porque esas son las consecuencias que trae el adulterio. ¿Qué le dijo el profeta? Así dice el Señor: por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Dice el versículo 11 y 12: tus propios hijos te harán sufrir mucho. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo mucho? ¿Por qué? Porque lo que nosotros sembramos en nuestra familia, eso es lo que estamos cosechando. ¿Por qué nosotros tenemos hijos borrachos? Porque nosotros éramos borrachos. ¿Por qué muchos de nuestros hijos hacen droga? Porque nosotros hacíamos droga. ¿Por qué nuestros hijos son fornicarios? Porque nosotros éramos fornicarios también. Ahora bien, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ahora están los que se conocen como los espíritus familiares. Que aunque nosotros clamemos por nuestros hijos, por nuestros familiares, si ellos no se ponen a la brecha y ellos buscan a Cristo Jesús y ellos no buscan a la oración, el clamor,
Los espíritus familiares los van a inducir, los van a incitar a hacer lo mismo que hacíamos nosotros como sus padres, como sus madres. No quiere decir que ahora nuestros hijos van a ser libres de todo esto. No, 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 no. Si nuestros hijos no deciden por su propia cuenta de buscar a Dios y apartarse de sus maldades, van a pasar estas maldiciones generacionales a nuestros nietos, a nuestras nietas, a nuestra descendencia. David se burló de Dios, como dijo el profeta Samuel, por haberte burlado de mí, dice el Señor, por haberle quitado una mujer a un hombre que no te pertenecía. Ahora habrá muertes en tu familia violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. El que estudia la vida del rey David sabe que David sufrió mucho. Dice, si a escondidas, David, así te dice el Señor, David, si a escondidas tuviste relaciones sexuales con las mujeres de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. ¿Y qué le sucedió al rey David? Todo esto. Vemos que en el Salmo 51 David se arrepintió. Pero porque uno se arrepienta no quiere decir que Dios va a restaurar todas nuestras malas decisiones y todo es un nuevo comienzo. No es así. Hay consecuencias en desobedecer a Dios. ¿Cuáles son las muertes, las consecuencias que comenzaron a operar en la vida, en la descendencia, en los hijos del rey David? Número 1, la muerte del hijo de ellos. Dios mató al primer niño que tuvo con Betsabé en el adulterio. Mató a su primer hijo. Lo mató. Y no tenía ni nombre. No llegó a tener ni nombre. Eso le dio al rey David la evidencia y el recuerdo de su culpabilidad por lo que había hecho. David ayunó, pero ya Dios había determinado que Él es justo, que Dios es justo y que Dios no puede pasar el pecado por alto. Dios hace justicia. Número 2, la muerte de su primogénito Amnón por parte de Absalón por violar, arruinar a Tamar. La muerte de su primogénito Amnón por parte de Absalón por violar y arruinar a Tamar. Violó a su propia hija, a su propia hermana. El hijo de David violó a su propia hermana. Ahí estamos viendo consecuencias del adulterio del rey David. Número 3, la muerte de Absalón por su guerra civil contra su padre. Su propio hijo Absalón se levantó y le hizo la guerra a su propio padre. Y sabemos que Absalón murió, fue colgado por su cabello, tenía el cabello largo y fue colgado en un árbol y murió. Número 4, la muerte de Ahitofel, padre de su suegro. El padre de su suegro murió también, que era aliado de Absalón, que estaba de acuerdo con lo que Absalón estaba haciendo y murió también. Número 5, la muerte de Adonías, otro de sus hijos, que más tarde traicionaría a Salomón. Después sabemos que el rey David tuvo a Salomón. ¿Y qué hizo Adonías?
traicionó a Salomón. ¿Qué hizo David con la mujer que no le pertenecía? ¿Qué hizo David con esposa de Urías? Traicionó a su propio soldado. ¿Y qué sucedió aquí? Adonías traicionó a Salomón. Por eso que estas cosas van sucediendo de generación en generación. Por eso que tenemos que estar siempre orando por nuestra descendencia. Que Dios corte toda maldición generacional. Porque aunque nosotros estemos limpios delante de Dios, porque Él nos justificó ya. Pero los espíritus malignos que están familiarizados, por eso se llaman espíritus familiares, que conocen nuestro pasado, que quieren ahora destruir nuestra descendencia. Tenemos que clamar. Un día Dios nos escogió a nosotros, a los hermanos que están en las naciones, que están escuchando este mensaje, nos escogió a nosotros para cortar la maldición generacional en nuestra familia, en nuestra descendencia. Y ahora nos puso a nosotros a clamar por nuestra descendencia. Qué lindo es Dios, porque la Biblia dice que Dios, las maldiciones generacionales son hasta la cuarta generación. Hasta 4 generaciones pueden estar bajo maldición y llegue la misericordia de Dios, alcanza esa familia, uno se convierte al evangelio y Dios dice: te voy a usar a ti para cortar todas esas maldiciones generacionales y para que traigas bendición a las generaciones venideras. ¡Qué lindo es Dios! ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿puede un cristiano vivir sin caídas? Digan conmigo, sí. Sí. Yo hago lo natural. Yo hago lo natural. Y Dios hace lo divino. Y Dios hace lo divino. Yo ando en prudencia. Yo ando en prudencia. Y Dios me guarda sin caídas. Dios me guarda sin caídas. Pero si yo me descuido, Dios no me puede cuidar. Dios no me puede cuidar. Tenemos un libre albedrío. Nosotros tenemos una libre voluntad. Nosotros decidimos andar en el camino del bien o nosotros decidimos andar en el camino del mal. Por eso que en la Biblia Dios dice: he aquí hoy, pueblo de Israel, pongo delante de ti el camino de bendición y el camino de maldición. Tú escoges. Tú escoges. Yo escogí el mío años atrás, que yo dije que yo iba a servir a Dios hasta mi último suspiro y que iba a traer bendición a mis generaciones. Yo no voy a vivir impíamente. Eso fue decisión que yo tomé. Ahora cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión. ¿Vamos a seguir siendo ladrones? ¿Vamos a seguir maldiciendo? ¿Vamos a seguir en las borracheras? ¿Vamos a seguir en la mentira? ¿Vamos a seguir en las tranzas? ¿Vamos a seguir en la tiranía? ¿Vamos a seguir en el espíritu de superioridad? ¿Vamos a seguir en el espíritu de control? ¿Y vamos a seguir trayendo maldiciones a nuestras generaciones? ¿O vamos a cortar con todo eso? Nosotros decidimos. He aquí delante de nosotros Dios ha puesto el camino de bendición y el camino de maldición. Dios ha puesto el camino angosto y Dios ha puesto el camino amplio que nos lleva a la destrucción. Nosotros, pueblo de Dios, escogemos caer o no caer en pecados de muerte. ¿Cómo Dios nos guarda sin caídas? Él nos advierte de las maquinaciones del enemigo y de las tentaciones antes que caigamos. Dios nos envía hermanos, Dios nos envía hermanas, Dios nos envía un pastor, Dios nos habla hasta a través de un impío y nos dice: eso que estás haciendo debes de apartarte, porque tú eres un hombre, tú eres una mujer cristiana, y si tú no te apartas de conversaciones con este varón, con esta varona, tú puedes caer y tú eres un hombre de Dios. Eso te lo puede decir hasta un impío, te lo puede decir. Porque Dios usa hasta las piedras para hablar. Es así como Dios nos guarda sin caídas, advirtiéndonos, percatándonos de una forma u otra para que no caigamos.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Qué salida Dios le dio al rey David? Cierra tu ventana, no sigas mirando a esa mujer bañándose desnuda. ¿Qué advertencia le dio Dios al rey David? No envíe a tus siervos para que la llamen. ¿Qué advertencia le dio Dios al rey David? Su propia conciencia. Su propia conciencia le decía que estaba tomando una mala decisión, que iba a lastimar a muchos en la vida de los demás y en su propia descendencia. En este avivamiento hay un video en donde el Espíritu Santo habló y dijo: nada le acontece al hombre sin que yo primero les advierta lo que le va a acontecer. El Señor lo ha hablado. A mí Dios me ha hablado y me lo dijo en Miami. Me dijo: Pastor Irán, llegará el día. Me habló de un día futurístico. Llegará el día en que el enemigo va a querer poner en ti la vanagloria. Él me lo advirtió a mí. Ahora, si yo permito, si yo le doy cabida, si yo permito ahora el espíritu de superioridad, si yo permito ahora que yo soy el único que puedo predicar la palabra, que yo soy el único que comparto los mensajes en Facebook, si yo me pongo ahora que los demás hermanos no quieren participar en las oraciones de madrugada, solo yo, entonces caigo en vanagloria. Pero ya Dios me lo advirtió. Por eso que he aprendido a servir al pueblo de Dios y tratar de ser más humilde cada día, sirviendo al pueblo de Dios. Porque ya Dios me lo advirtió. Ahora, ¿puedo caer yo en vanagloria? Sí, si yo me descuido. Si yo comienzo a ser un tirano con mis ovejas, me puede entrar la vanagloria. Si yo me empiezo a descuidar pensando que soy mejor de los demás. Si ahora yo no escucho los mensajes de los demás hermanos cuando predican, me entra la vanagloria. Yo predico mejor. Y eso le puede suceder a cualquier hermano que me está escuchando, cualquier pastor que me está escuchando. Ustedes tienen que cuidarse también, que no les vayan a entrar la vanagloria. Pero ya estamos advertidos. Por eso que es importante que cuando Dios le da un mensaje a un pastor, a un ministro, a un hermano en este avivamiento o a su iglesia, que nosotros tengamos la humildad de escuchar esos mensajes, esas predicaciones. Porque eso nos enseña que somos humildes. Cuando compartimos las predicaciones de los pastores, de los ministros, nos enseña la humildad. Primera Corintios capítulo 10 al 13 dijo Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que os podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. David podía soportar la tentación cuando vio: sí, cierra la ventana, ponte a orar, no la llames, no llame a esa mujer. Pero él no soportó la tentación, él le dio cabida, él fue seducido, él mismo fue atraído por su vista, fue seducido en su mente, capturó su mente, capturó su corazón y le dio cabida al pecado.
como Dios nos advierte. Lo vemos en Job, capítulo 33, versículo 14 al 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuántas veces cuando nosotros andamos en el mundo sin el Espíritu Santo, el Señor nos hablaba de una o dos maneras y nosotros no entendíamos? Cuando nuestros propios amigos, nuestros propios familiares nos decían, no te conviene que tú hagas lo que estás haciendo. Ahí Dios nos hablaba. Cuando éramos impíos, Dios nos hablaba. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Te estoy advirtiendo, te estoy susurrando el oído, te estoy hablando. Cuidado que tú tengas algo en contra de tu hermano. Cuidado que tú tengas en contra de alguien. Mira las cosas que tú estás pensando en contra de tu hermano de la iglesia. Mira lo que tú estás pensando en contra de tu hermana de la iglesia. Tú estás siendo homicida, tú estás cogiendo raíces de amargura en contra de tu hermano o de tu hermana. Estás dándole cabida, estás siendo seducido. Estás permitiendo que coja raíces en tu corazón. Y el que tiene algo en contra de su hermano o su hermana es un homicida, es un asesino, dice la Biblia. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Dios nos advierte en sueños y en visiones. Vete y reconcíliate con tu hermano. Vete y reconcíliate con tu hermana. Vete y reconcíliate con el pastor, con cualquiera que sea. Vete y reconcíliate con tu familiar, con tu esposa, con tu esposo. Dice el versículo 17, ¿cuál es el propósito de Dios hablarnos de una o dos maneras? Para quitar al hombre de su obra. ¿De qué? De las obras malas, de las cosas malas que estamos haciendo. Y apartar del varón la soberbia, para apartar del varón el orgullo. Para eso Dios nos habla a través de sueños, de visiones. Cuando estamos dormidos en nuestro lecho, nos susurra, nos da versículos bíblicos, nos da libros de Proverbios. ¿Cuántas veces cuando Dios estaba tratando conmigo antes de la formación pastoral, cuántas veces me dio versículos bíblicos de Proverbios, versículos de profetas que me confrontaban, sacaban de mí la maldad, para limpiarme, para prepararme para esta obra humilde que es el pastorado? Una obra que nadie merece, que es por pura misericordia de Dios. Pero si yo hubiese ignorado, si yo hubiese sido indiferente cuando Dios me hablaba al oído y yo hubiese continuado en mis maldades, aún yo no fuera pastor. Porque nadie es levantado como pastor en sus maldades. Jamás. Nadie es levantado como ministro en sus maldades. Primero Dios nos limpia y después nos usa. Digan conmigo, primero Dios me limpia y después me usa. Versículo 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Ahí está el por qué Dios nos advierte y nos apercibe cuando estamos mal, para prevenir que muéramos antes de tiempo, para prevenirnos. Descuídate la oración, no te has levantado 2 o 3 noches a orar en el clamor, no fuiste a la iglesia esta semana, este mes solo he ido a la iglesia un mes. Cuidado. Nos hablan los hermanos, nos hablan las hermanas, nos hablan nuestros seres queridos en nuestra casa. Y Dios nos dice, cuidado que vas a caer. Y cuando caemos en un pecado de muerte, muerte física, y también, por supuesto, muerte espiritual. Qué miserable es cuando uno es un cristiano y que está pecando.
porque eso uno se siente miserable. Por eso es que muchos lloran amargamente, porque son cristianos que sirvieron a Dios un día, caminaron con Dios, se guardaban para Cristo, no se perdían ni un solo día en congregarse en la iglesia, estaban en ayunos, estaban en vigilias y descuidaron todo eso y cayeron en pecados de muerte, murieron espiritualmente. Comenzaron a poner a otros hermanos a predicar en la iglesia porque ya no pueden predicar, están en mentira, están en falsedad, ya no pueden salir delante de las naciones porque estamos mal. Entonces yo tengo que poner a otras personas, yo tengo que poner a otros ministros a predicar la palabra porque yo estoy mal, porque se descuidaron. Y eso nos puede suceder a todos nosotros. Por eso que el tema de hoy es, digan conmigo, una vida cristiana sin caídas. Bien, 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. ¿Cuál es el propósito de no descuidar la oración, el ayuno, el reunirnos en el templo en vigilias? ¿Cuál es el propósito de reconciliarnos con el Señor? ¿Cuál es el propósito de nosotros andar prudentemente en el temor de Jehová? Para vivir una vida cristiana sin caídas. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el propósito. Aquí Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios, que nos amemos, que nos respetemos, que nos perdonemos unos a los otros, para vivir sin caídas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿podemos vivir sin caer? No. Por eso que no podemos ignorar a nuestro enemigo. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser manso como la paloma y astutos como la serpiente, no descuidando nuestra vida espiritual. Otra versión de 2 Corintios 2:11 dice lo siguiente: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Ay, mis hermanos, ay de nosotros, ay del pueblo, si estas oraciones de madrugadas se descontinúan. Escríbanlo. Vamos a ver a más hermanos de nuestras propias iglesias caer, de sus propias iglesias, mis hermanos, en las naciones, hermanos que ahora están en la oración de madrugada, 60, 70, 80 hermanos ahí orando y clamando por todas las iglesias, por todos los ministros, por todos los líderes, por todos los instrumentos, por todas las promesas. Mis hermanos, esta oración no puede terminar cuando se termine la cuarentena. El diablo es el único que quiere que esto se termine. Eso no viene de Dios. Así que mis hermanos que están ahí en las naciones, ya estamos terminando. La semana que viene, si Dios me lo permite y es su perfecta voluntad que yo traiga el mensaje, continuaremos en la segunda parte de vivir una vida cristiana sin caídas. Así que mis hermanos, no descuidemos nuestra vida cristiana porque podemos caer. No permitamos que Satanás tome ventaja. Así que mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, la gloria es de Él para siempre. Hay un hermano que escribió que quiere reconciliarse con el Señor. Sí, hay una pareja. Y también orar por el pastor Carmelo Sánchez por los ojos. Bien.
Bien, hay una pareja de hermanos que están viendo en estos momentos, que escribieron que quieren reconciliarse. Mis hermanos que están en las naciones, los ministros, los pastores, el pueblo, todos nosotros vamos a ayudar a esa pareja que se reconcilie. Los hermanos a quienes le estamos hablando que quieren reconciliarse con el Señor, en estos momentos cierren sus ojos y bajen su cabeza. Digan conmigo: oh Jehová Dios, hemos pecado, hemos violado tus mandamientos, hemos cuidado el camino angosto, hemos hecho cosas aberrantes, pero en estos momentos tu Espíritu Santo nos redarguyó de nuestro pecado a través de este mensaje que proviene de tu trono. En estos momentos mi esposo y yo nos reconciliamos. Y nosotros queremos, Señor, que tú nos restaures, que tú perdones toda maldad. Y nuevamente nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuevamente, Padre, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén Y amén. Mis hermanos, si quieren que les ministre uno a uno, escriban mi número de teléfono: 813-777-1123. Mi esposa lo va a escribir ahí. Mi número de teléfono, si alguno de las naciones necesita hablar con alguien, no importa si eres de este avivamiento o si eres de cualquier iglesia que seas de las naciones, nosotros servimos a un mismo Dios, servimos al cuerpo de Cristo. Llámenos, mi esposa y yo estamos dispuestos y disponibles para ministrarles a cualquier hora del día. Llámenos, hacemos una cita. Estamos por WhatsApp para que no les cueste sus llamadas. El número de teléfono: Pastor Irán, 813-777-1123. Y aquí estamos para servirles, mis hermanos. No se queden solos. Es otra manera de prevenir caídas, es no vivir tu vida cristiana solo ni sola. Necesita hermanos que te acompañen en la oración. Necesita hermanas con los cuales puedas hablar, puedas confesarle qué es lo que está sucediendo en tu vida. Busca pastores, busca pastoras, busca hermanas que son confiables, que puedes confesarle estas cosas. Y tú vas a ver que Dios te va a levantar. Escucha las prédicas. Mis hermanos, una vez más, todos los que quieran dirigir la oración de madrugada, los ministros, los pastores, incluso los instrumentos, los profetas, todos podemos compartir la oración de madrugada. Hablen con los líderes, hablen con sus pastores, hablen con el hermano Pablo, que él es el que hace el cronograma. Necesitamos más hermanos que se dispongan para llevar a cabo este clamor de madrugada, mis hermanos, y no la descuidemos, no nos descuidemos, mis hermanos. Se necesita ayuda. Pongan su mano en el corazón. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Amén. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Gloria a Y amén. Dios Santo. Dios les bendiga, mis hermanos, en todas las naciones. Les amamos.